Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. El Parque Nacional Carrasco en Bolivia enfrenta amenazas crecientes. En los últimos 4 años han aumentado los caminos clandestinos, los asentamientos ilegales, el cultivo de coca y el narcotráfico. Entre 2022 y 2023, los cultivos ilícitos crecieron un 38%. En medio de nuevas protestas en Panamá por la posible reapertura de la mina Cobre Panamá, líderes indígenas y defensores han sido blanco de violencia y detenciones arbitrarias. Esta mina, la más grande de Centroamérica, fue suspendida por la Corte Suprema en 2023. Y aquí la noticia más importante. En Venezuela, el aumento del nivel del mar, las lluvias y la sedimentación desplazan a miles de personas. Tras el paso del huracán Beryl en julio de 2024, al menos 1.700 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares. Y en Anzoátegui, el avance del mar amenaza con destruir 2 pueblos, La Cerca y El Hatillo. Estas historias forman parte del especial Desterrados Climáticos, Nuevas Migraciones Venezolanas, un proyecto periodístico que relata un fenómeno con muy poca información en Venezuela, el desplazamiento climático. Y para hablar de este especial nos acompaña hoy Liliana Rivas, coordinadora general del proyecto, ex becaria y colaboradora en Monga by Latam. Hola Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para hablar sobre nuestro proyecto. Liliana, para empezar, quisiera empezar preguntándote cómo se relaciona el cambio climático con el aumento del nivel del mar, las inundaciones y los huracanes en estas regiones que ustedes mapearon en el especial. Ok, bueno, el cambio climático entendemos que son las modificaciones a los patrones hidroclimatológicos, ¿no? Que tenían desde hace, no sé, al menos 80 años hasta ahora, inducidos principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero por el hombre. Entonces, eso influye directamente, por ejemplo, en los patrones de lluvias que se están haciendo cada vez más intensos o más constantes en alguna de las zonas que mapeamos en nuestro proyecto en Venezuela, en específico en la historia de la laguna de Sinamaica. Pero lo mismo ocurre también con los huracanes, sobre todo por el calor que se está absorbiendo en el Mar Caribe y están haciendo que las tormentas se vuelvan más intensas en menos tiempo. Esto está afectando poblaciones que en años anteriores no estaban preparadas para tormentas de gran intensidad porque simplemente no ocurrían en estas zonas o ocurrían pero con una menor frecuencia o con una menor intensidad. Esta es la segunda historia que nosotros logramos encontrar, que fue la historia de Cumanacoa con el huracán Beryl. Y finalmente, en el tema del aumento del nivel del mar, creo que hay que hacer como un ejercicio mental. Primero, para entender un poco cómo los océanos, los mares, como si fuesen un metal que se expande cuando está frente a un ambiente donde hay mucho calor, ¿no? Entonces, lo mismo está ocurriendo con una parte de estos océanos por el propio calor que absorbe, pero también a su vez está la parte de los hielos de los polos que se están derritiendo y eso aumenta el volumen del océano en general en todo el mundo. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en nuestra historia de El Hatillo y La Cerca, que además tiene un factor, digamos, antropogénico, que es el tema de la erosión en la costa, ¿no? Que digamos que es natural, pero tiene unos motivos antropogénicos, ¿no? Entonces, estas son las 3 historias que nosotros encontramos y la relación que tienen como con estos factores del cambio climático, porque al final todos los desastres socioambientales aumentan, digamos que aumenta la probabilidad de que ocurran en estas zonas donde normalmente antes no pasaba. Entonces, la probabilidad es de que ahora sean más intensos que en décadas anteriores cuando en Venezuela no lo teníamos. Liliana, ¿qué tanta información y datos hacen falta en Venezuela para lograr estos planes de prevención y también de mitigación frente a los desastres socioambientales? Bueno, en Venezuela realmente no tenemos
datos disponibles. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la FINMA, de nuestro país, prevé una pérdida al menos del 10% del Producto Interno Bruto venezolano por aumento de temperaturas, periodos de sequía y erosión costera para el año 2030. Sin embargo, hay una ausencia de estadísticas realmente grandes. Nosotros no tenemos cifras, no tenemos datos, y eso hace que las instituciones científicas, que son de, por ejemplo, las universidades, les sea difícil elaborar una metodología para abordar este problema, ¿no? Sin tener ni siquiera censos actualizados por parte del gobierno sobre cuántas personas se han desplazado internamente. Entonces, realmente en nuestro país es muy difícil acceder a cualquier tipo de data, por ejemplo, hidrometeorológica. El último censo nacional cumple 14 años sin actualizarse. Con respecto a temas de desplazamiento, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, no tiene un sistema de alerta para futuros desastres de origen climático. Y las estaciones meteorológicas que están en el país, cuando en el 2006 habían al menos 195 estaciones funcionales, en los últimos 5 años apenas se reportan 60 estaciones dentro del país, que cuando nosotros hicimos este proyecto nos dimos cuenta que en las zonas afectadas para nuestra investigación cercano no habían estaciones que pudieran medir ningún tipo de dato, o al menos no habían instituciones funcionales, ¿no? Entonces, realmente es muy, muy difícil. Cuando se hizo la reportería para la historia del Atillo y la Cerca, que escribí yo, me di cuenta de que aunque, digamos, el Servicio de Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y Cartografía Náutico, que son una unidad de la Armada, ellos entregan informes a organizaciones hidrográficas internacionales y demás, donde dicen algunos datos sobre el nivel de alza de mar. Estos datos son realmente imposibles de acceder para lo que es tanto medios de comunicación como incluso las mismas personas de las academias científicas o incluso las mismas personas de las instituciones del Estado. Entonces, no tenemos registros, y sin tener registros, realmente es muy difícil establecer planes para mitigación de efectos del cambio climático, para planes de movilización de las personas o atención de cualquier tipo humanitaria, ¿no? Porque no hay una base en que sostenerse, o al menos no hay una base científica sólida, porque lo que sí tenemos es estas historias que ya están narradas, las denuncias de las personas, o en este caso, como nuestro proyecto, datos satelitales que son recopilados para tratar de contrastar. Pero se sabe que sin datos en terreno es muy, muy difícil. Ya por último, Liliana, y bueno, pues aunque el especial también habla de los impactos en las personas que deciden migrar, también hay un espacio para escuchar a las personas que deciden quedarse. Quisiera también que nos contaras sobre estas historias de arraigo. Sí, creo que eso fue una de las cosas más interesantes que encontramos en nuestro proyecto. Nuestro enfoque siempre había sido las personas que se desplazaban, los migrantes climáticos, ¿no? Aquellas personas que dejaron sus hogares. Pero en el momento en que estábamos haciendo la reportería, nos encontramos muchas veces con lo que mencionas, un arraigo. Había familias que decidían no irse de sus zonas porque sentían una conexión cultural, emocional, espiritual. Por ejemplo, fue el caso de la laguna de Sinamaica. Habían otras personas las cuales habían resultado muy afectadas por los desastres socioambientales, como fue en el caso de Cumanacoa con el huracán Beryl. Y sabemos que en Venezuela además hay una crisis socioeconómica bastante grande. Entonces, por lo menos en el caso de Atillo y la Cerca, muchas familias nos decían, pero ¿cómo nosotros nos movemos de acá si no tenemos los recursos económicos para irnos, ¿no? Porque es también básicamente dejar todo lo que tú conoces y volver a empezar de cero. Había una historia de una señora que encontramos también en Cumanacoa, que era todo este tema de que había perdido un familiar con el huracán y ella lo continuaba buscando, ¿no? Entonces creo que muchas cosas
realmente se entrelazaron cuando hicimos este proyecto y pudimos encontrar de que además del arraigo de personas de quedarse, había una crisis que les atravesaba, habían temas de salud mental. Es decir, creo que para nosotros fue muy importante no solo visualizar las personas que lograron dejar sus hogares o que tuvieron que dejar sus hogares, sino también aquellas que no, porque dice muchísimo también hablar de lo difícil que es simplemente abandonar donde toda una vida uno creció, ¿no? Bueno, recuerden que las historias las pueden encontrar en Monga Bay Latam o también pueden visitar y navegar el especial completo en las páginas de Distintas Latitudes y por supuesto también ver el documental Espejo de Agua. Muchas gracias por acompañarnos, Liliana. No, muchas gracias a ustedes y les invito a ver este proyecto al que le hemos puesto tanto amor, dedicación y que les guste. Y para el cierre, buenas noticias desde Perú. Pescadores artesanales del sur se organizaron para evitar que el plástico llegue al mar. Gracias a su trabajo, entre 2018 y 2025 han recogido 120 toneladas de residuos en desembarcaderos de 10 regiones. Unos 1.600 pescadores fueron capacitados. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.